característica que encontramos en ellos es que eran del tipo de matrimonios que apoyaban todo el tiempo a aquellos que hacían la obra, ¿ok? Básicamente, por ejemplo, fueron un gran apoyo para el apóstol Pablo, ¿ok? No solamente para Pablo, sino también para Apolos en su momento y para la iglesia en general en los lugares donde estuvieron ellos viviendo. Entonces, esos matrimonios que son activos son esos que siempre trabajan juntos, pero también son aquellos que apoyan todo el tiempo el trabajo de la iglesia, o el trabajo no de la iglesia, sino de los líderes de la iglesia. Si hay un predicador, apoyan el trabajo que hace el predicador. Si hay ancianos, apoyan el trabajo que hacen los ancianos. Si no hay un predicador a cargo, no hay ancianos, hay un grupo de hermanos que son los que están al frente, apoyan el trabajo que están llevando a cabo esos hermanos. Eso nosotros lo vemos desde el momento en que, cuando leímos ahorita en Romanos 16:3, que Pablo los llama mis colaboradores, ¿verdad? Eso significa que trabajaron codo con codo al lado de Pablo en el ministerio de la predicación. Y miren, en realidad ellos apoyaron a Pablo de tres maneras diferentes. Primero, le dieron apoyo material. Mire, si regresan ahí a Hechos capítulo 18, ¿sí? En Hechos capítulo 18, ya leímos que dice que Pablo fue a ellos. Pablo fue a ellos. Yo no sé si cuando Aquila y Priscila fueron encontrados por Pablo, estos ya eran cristianos o no. No sé si Pablo tal vez les predicó o no. No sé si ya venían siendo cristianos de Roma. Pero hay que recordar que en Roma ya había una congregación, entonces posiblemente ya venían como cristianos. Lo cierto es que lo primero que Pablo encontró en ellos fue un apoyo material. Miren lo que dice el verso 3 de Hechos 18. Dice, y como eran del mismo, ¿qué dice? Oficio, ¿verdad? Del mismo oficio. Se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, ¿verdad? Esto se refiere a las tipo carpas, ¿verdad? O tiendas de acampar, que era algo que comúnmente se usaba en aquel tiempo para los viajeros. Bueno, llevaban una tienda de esas para que donde les anochecía, pues ahí armaban su tienda y ahí se establecían para pasar la noche o pasar algún tiempo. Entonces, mire, algunas veces los líderes de la iglesia necesitan este apoyo, ¿ok? Necesitan apoyo en cuanto a lo material, ¿verdad? Los comentaristas dicen que cuando Pablo llegó aquí a Corinto, no solamente llegó solo, sino que además, llegó mal económicamente hablando. Entonces, tuvo que trabajar para poder subsistir. Y Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, invitaron a Pablo a trabajar junto con ellos, de tal manera que le dieron trabajo para que él se pudiera sostener, ¿sí? A veces las congregaciones, hermanos, no nos damos cuenta de las necesidades materiales que tienen nuestros líderes o nuestros predicadores, pero deberíamos de estar al pendiente de ellos en la medida que nosotros podamos hacerlo. Aquila y Priscila hicieron con Pablo lo que ellos podían, darle trabajo, ¿sí? Conozco a un hermano que después de que salió de la escuela de predicación, bueno, no tenía una ayuda económica para poder predicar, sin embargo, seguía predicando. Pero un hermano le dio trabajo, ¿sí? Así que el hermano, que era dueño de un taller, le daba trabajo por las mañanas. El hermano trabajaba por las mañanas y en la tarde la dedicaba a hacer la obra. El hermano le daba oportunidad que trabajara solamente en la mañana. Y de esta manera lo apoyaba, ¿sí? Bueno,
Hermanos, se requieren matrimonios, hermanos, que estemos dispuestos a apoyar materialmente a aquellos que están haciendo la obra cuando estos están en medio de necesidad. Otra cosa que vamos a observar en cómo apoyaron materialmente a Pablo es que dice que se quedó con ellos. Verso 3 también. Quedarse con ellos significa que se hospedó con ellos. O sea, que no solamente le dieron trabajo, sino también le dieron un lugar donde vivir. ¿Ok? Así que recibieron el apoyo material. Pero también recibieron, hermanos, de Priscila y Aquila, también recibió de Priscila y Aquila, no solamente apoyo material, sino también apoyo emocional. La mayoría de los que saben de esto dicen que Pablo, puesto que llegó solo y venía de Atenas, y en Atenas, aunque había predicado un gran sermón y había estado ante los filósofos más importantes que había en ese tiempo, sin embargo, el resultado en cuanto a obediencia al Evangelio había sido muy poquito. Así que solo y viniendo, vamos a decirlo así, como habiendo fracasado en Atenas aparentemente, entonces Pablo llegó con cierto temor, con ciertas emociones encontradas en su corazón, de tal manera que emocionalmente no se encontraba lo suficientemente fuerte y necesitaba la ayuda, la compañía de alguien que le fortaleciera emocionalmente en ese momento, ¿sí? De hecho, si tú no lo vamos a leer ahora aquí, pero si tú sigues leyendo aquí en el capítulo 18, vas a llegar al punto donde dice que el Señor le tiene que hablar a Pablo y decirle: Pablo, yo tengo mucho pueblo aquí, solamente habla y no calles. Fíjense cómo Jesús tuvo que aparecerle para animarlo. Yo me pregunto, ¿qué tanto apoyo emocional recibió Pablo de Aquila y de Priscila, puesto que vivió con ellos? Trabajaban juntos, se quedaba con ellos, así que se convirtieron ellos en sus compañeros en medio de una ciudad grande como lo era Corinto, y hermanos, donde él estaba absolutamente solo, ¿sí? Bueno, muchas veces la gente viene a nuestra ciudad a trabajar, ¿verdad? ¿Quién de ustedes se vino a esta ciudad a trabajar? ¿Quién de ustedes? ¿Verdad? ¿Te acuerdas, Julio, cuando llegué yo? ¿Verdad? Sí. Bueno, yo puedo decir que cuando yo llegué a esta ciudad, pues yo también me sentía solo, ¿ok? Pero conocí a alguien, aquí lo estoy viendo, aquí enfrente, a Julio y a la hermana Fina, y fueron grandes compañeros para mi esposa y para mí cuando nuestros hijos estaban pequeñitos, ¿verdad? David tenía 2 añitos, ahorita tiene 27, ¿verdad? Entonces, ¿desde cuándo nos conocemos? ¿Verdad? Y fue para nosotros, fueron hermanos que nos ayudaron emocionalmente, porque llegar a un lugar que no conoces, con tus hijos pequeños que tienen que ir a la escuela. Todavía me acuerdo cuando andaba buscando a mi esposa dónde poner a los niños en la escuela, ¿verdad? Y fuiste con ella a la Donato Elizondo, no creo cómo se llama, o Luis Elizondo, no sé cómo se llama la escuela ahí, donde fueron mis hijos ya. Pero a veces, hermanos, los siervos del Señor, ¿ustedes creen que nada más la iglesia es la que pasa por momentos difíciles y el predicador no? Es un error eso, ¿sí? Muchas veces el predicador es compañero de todos, pero nadie es compañero de él. Todo mundo puede necesitar la ayuda, ¿verdad? Y el predicador necesita, y a veces no hay nadie que esté con él allí. Fíjense cómo pudo haberse sentido Pablo al estar en ese estado emocional y encontrar a Aquila y a Priscila que no solamente le ayudaron materialmente, sino también emocionalmente. Emocionalmente, él pudo encontrar en ellos compañeros y que luego se convirtieron en sus colaboradores. Pero mira, también Priscila y Aquila apoyaron a Pablo de manera espiritual. Ellos los vamos a ver de aquí en adelante haciendo la obra con Pablo. Mire, ahí en el 18, pero en el verso 11 dice: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pablo pasó allí en Éfeso
1 año y 6 meses predicando la palabra, y Aquila y Priscila estuvieron todo este tiempo con él. Así que ellos se convirtieron, hermanos, en sus colaboradores en el trabajo espiritual que Pablo empezó a hacer allí. ¿Sí? Hermanos, luego cuando leemos en el verso 26, dice, aquí es cuando ya Pablo sale de capítulo 18. Vamos a leer primero en el verso 19, verso 18 y 19 dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenían hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. A mí me gusta esa parte donde dice que los dejó allí, porque eso significa que para estas alturas Pablo ya confiaba plenamente en ellos. Después de 1 año y medio al menos que los había conocido y le habían ayudado y habían aprendido con Pablo el arte de evangelizar y de hacer la obra, entonces Pablo no dudó en dejarlos allí, ¿sí? Y los deja en Éfeso, hermanos, y allí en Éfeso Aquila y Priscila van a hacer la obra. Pablo tenía que irse porque le urgía, hermanos, regresar a Antioquía de Siria, pero dejó a Priscila y Aquila ahí sirviendo. Cuando uno predica la palabra, hermanos, aquellos que nos hemos dedicado a la predicación, siempre queremos tener entre nuestros miembros matrimonios, hermanos, en quienes podamos confiar, en quien sabemos que si de repente algo nos pasa o tenemos necesidad de salir o de no estar, tenemos a alguien en quien podemos confiar y podemos decirle: tú puedes quedarte, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto otro. Y sabemos que lo van a hacer con gusto y lo van a hacer bien. ¿Sí? El hermano Ricardo Barrera decía que todo predicador debe de tener un Timoteo, ¿verdad?, a quien entrenar. ¿Sí? Pero también tiene que tener, todo predicador debe de tener una Aquila y Priscila en quien apoyarse para llevar a cabo su trabajo. Así que ellos se van a quedar aquí en Éfeso, y de hecho aquí, hermanos, en Éfeso, ellos van a encontrarse con Apolos, que es lo que se narra en el capítulo 18, verso 24 en adelante. Y los vamos a ver a ellos en el verso 26, oyendo a Apolos predicar. Y luego dice que le tomaron aparte para exponerle más exactamente el camino de Dios. Luego Pablo va a regresar a Éfeso, ¿sí? Y cuando regresa a Éfeso, se va a encontrar a una iglesia que está ya establecida. Yo quiero pensar, bueno, me gusta pensar que Aquila y Priscila se dieron a la tarea de levantar, hacer crecer, hacer madurar a esos hermanos allí. Entonces, la iglesia, hermanos, necesita de matrimonios que no solamente trabajen juntos, sino que también sean capaces de apoyar el trabajo que llevan a cabo sus líderes. A veces es apoyo material, a veces es apoyo emocional, a veces es apoyo espiritual el que se necesita. Pero mire, déjeme le digo una tercera cosa que también podemos aprender de Priscila y Aquila. Ellos, hermanos, enseñaron a otros también. Hoy más que nunca, hermanos, se requiere que haya matrimonios en las congregaciones que puedan desarrollar, hermanos, las habilidades de enseñar a otros. ¿Sí? ¿Saben que hay congregaciones donde si el predicador no está, no hay quien predique? Yo sé que no es el caso aquí, lo sé muy bien, ¿verdad? Pero hay congregaciones que pasa eso. Miren, en la escuela de predicación uno manda a los estudiantes a diferentes congregaciones. De hecho, aquí viene el hermano Cristian a veces, ¿verdad? Cuando vengan, regáñenlo, hermano. Denle duro, ¿verdad? Y díganle que yo dije, ¿verdad?
No, no es cierto. Pero hay una congregación que está en... Le ponemos, ¿verdad? Para que no sepamos dónde, ¿verdad? Donde está un predicador que hacía... ¿verdad? Y cuando le mandamos un estudiante ahí, y lo hacemos casi cada semana, ¿sí? El predicador que va, da la clase en la mañana, el estudiante, predica el sermón de la mañana, y predica el sermón de la tarde, y a veces hasta la cena del Señor dirige. ¿Y él qué hace? Está sentado, está cansado. Y es un predicador joven, es más joven que Manuel y que yo. ¿Sí? Bueno, así como hay hermanos que están entregados a la obra, hay hermanos que a veces no atinan a entregarse realmente a la obra. ¿Sí? Pero qué emocionante es cuando uno como predicador pasa un largo tiempo en un lugar y de ese lugar empiezan a surgir hermanos, matrimonios que pueden ir enseñando a otros también. ¿Sí? Entonces, Priscila y Aquila eran de ese tipo de matrimonios que entendieron que el predicar la palabra o el enseñar a otros no era exclusivo del apóstol Pablo. Ellos se quedaron ahí en Éfeso, hermanos. Y ellos pudieron haber dicho, bueno, pues Pablo se fue. Así que hasta que regrese Pablo le seguimos aquí con el trabajo. Mientras, ¿sabes qué? Priscila, vamos a ponernos a hacer tiendas y vamos a ganar dinero mientras viene Pablo. Pero no pasó eso. Ellos siguieron haciendo la obra. Por eso es que, fíjense lo que dice el 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor, era de espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Pero ¿cuál era el problema que tenía? ¿Qué dice ahí? Solamente conocía hasta el bautismo de Juan. O sea que no conocía el evangelio completo. ¿Sí? Ahora, ¿qué hicieron Priscila y Aquila? Oye, vamos a mandarle un WhatsApp a Pablo. Oye, Pablo, vente pronto porque aquí hay un hermano, ahí llegó y es bien bueno para predicar, pero no sabe, hay que enseñarlo. ¿Hicieron eso? Nada, porque pues ni siquiera tenían teléfono, ¿verdad? ¿Cómo hacerle? ¿Ok? Entonces ellos entendieron que ellos tenían la responsabilidad de enseñar correctamente a Apolos. Por eso cuando leemos el verso 26, dice que le tomaron aparte y le expusieron, y me gusta esta frase, más exactamente, ¿ok? Corrigieron, hermanos, a Apolos, lo corrigieron. Entonces, se necesita, hermanos, que seamos matrimonios activos, que seamos capaces de enseñar a otros, a veces corrigiendo lo que está mal. Dice que lo tomaron aparte, no lo oyeron hablar y no le gritaron desde allá, ¿verdad? Desde las bancas, ¡hey, está mal lo que estás diciendo, cállate! No, ¿verdad? Lo dejaron que terminara, lo tomaron aparte como debería de ser y ahí le explicaron lo que debería de hacerse. Hermanos, a veces suceden problemas dentro de la iglesia y hay matrimonios sabios que pueden ayudar a resolver esos problemas, pero a veces no quieren involucrarse, hermanos. Priscila y Aquila entendieron que ellos estaban para enseñar a otros lo que ellos conocían. Así que les pusieron más exactamente a Apolos lo que él debería de saber. Y luego, mira, me gusta el verso 27 también porque dice, y queriendo él, Apolos, pasar a Acaya, los hermanos le animaron. Y dentro de estos hermanos no tengo duda que estaban incluidos Aquila y Priscila. Ellos animaron. No se trata, enseñar a otros, hermanos, fíjate, no se trata solamente de corregir a aquellos que no conocen o de corregir a aquellos que no están haciéndolo bien, sino también enseñar a otros tiene que ver con animar a otros, animarlos a que sigan, animarlos a que aprendan, animarlos, hermanos, a que dejen atrás las cosas que no están correctas.
Apolos quería pasar acá ya, y no le dijeron, no, ya eres miembro de aquí y aquí te quedas. No, ándele, quiere ir a predicar ahí, amigo, órale, échele ganas. Hay que animar a la hermandad, hermanos. Ellos, hermanos, me atrevo a decir que enseñaban con palabras, pero también enseñaban con el ejemplo. Y hoy, hermanos, se necesitan matrimonios aquí, así. Matrimonios que como Priscila y Aquila trabajen juntos, apoyen a sus predicadores o a sus líderes o a sus ancianos, y matrimonios que estén dispuestos a enseñar a otros, ¿sí? Corrigiendo lo que se tiene que corregir, animando a aquellos que necesitan de ánimo, enseñar no solamente con palabras, sino también con el ejemplo adecuado, siendo el tipo de matrimonio ejemplar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, mire, algo más que también vamos a encontrar es que Priscila y Aquila eran un tipo de matrimonio que, además de estas tres cosas que hemos dicho, eran también un matrimonio que amaban las almas. ¿Ok? Ellos amaban a las almas. Tenían una gran pasión por las almas. Les gustaba predicarle a las personas, hablarle a las personas. ¿Sí? Por eso es que Pablo los llama mis colaboradores en Romanos capítulo 16, verso 3. En Corinto hicieron la obra con Pablo. En Éfeso hicieron la obra con Pablo, y aún cuando no estaba Pablo. Y en Roma también estaban haciendo la obra. Fíjate lo chistoso de esto. Ve ahí a Romanos, capítulo 1 primero, Romanos capítulo 1. Fíjate lo que dice ahí en el versículo, yo tengo cuál para que me lo leas, por favor. Romanos capítulo 1, verso 13 primero. ¿Quién lo lee? Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Muy bien. ¿Qué quería hacer Pablo con los hermanos de Roma? ¿Qué quería hacer con ellos? Primero, irlos a visitar, ¿verdad? Les dice, no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Él quería ir a visitarlos. Pero, ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado? ¿Por qué no había ido? Dice que hasta ahora he sido estorbado. ¿Sí? Entonces, había cosas que a veces Pablo planeaba hacer o deseaba hacer, y bueno, pues no siempre salían como él las planeaba, ¿verdad? Sin embargo, el deseo de estar con los hermanos estaba ahí. Ahora, ¿para qué quería ir con ellos? ¿Para qué? ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice el texto? Para tener también entre vosotros algún fruto. ¿Ok? Para tener de entre ellos también algún fruto. ¿A qué se refería con esto? Y dice, como entre los demás gentiles. Bueno, Pablo quería estar ahí con ellos para él enseñarles también. ¿Sí? Y él no había tenido esa oportunidad de estar ahí en Roma con la hermandad y poderles enseñar todo lo que él normalmente enseñaba cuando predicaba. Esto de tener algún fruto también puede estar relacionado con el deseo de predicar el evangelio ahí, y que algunas personas vinieran a ser cristianas producto de su predicación. ¿Sí? Entonces, sin embargo, Pablo no había podido hacer esto. Sin embargo, la iglesia en Roma existía. Y la iglesia en Roma estaba trabajando bien, y estaba funcionando bien. Mire, cuando llegamos al final del capítulo de Romanos, en el capítulo 16, ¿qué dice el verso 3? Saludad a Priscila y Aquila. ¿Qué dice? 16:3. Mis colaboradores en Cristo Jesús.
¿Por qué la iglesia de Roma estaba funcionando bien ahí? Porque ahí estaban Priscila y Aquila, hermanos. O sea que Priscila y Aquila, hermanos, es ese tipo de matrimonios activos, hermanos, en la iglesia, que estaban evangelizando a la gente, predicándole el evangelio a la gente, ya sea que Pablo estuviera con ellos o que no estuviera con ellos. En Corinto estuvieron juntos. En Éfeso Pablo nada más los dejó. Luego regresó y va a pasar un tiempo ahí. No sabemos qué tanto tiempo más estuvieron juntos ahí, Priscila y Aquila, al mismo tiempo que Pablo. Pero luego los vamos a ver a ellos en Roma. Y allá en Roma, Pablo nunca ha ido ahí, pero ellos están ahí y están haciendo la obra. Si seguimos leyendo, lo que dice el verso siguiente, dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. De su casa. Entonces, vemos aquí cómo Priscila y Aquila, por ese trabajo que hacían, se habían ganado el respeto de la iglesia. ¿Sí? El respeto del mundo gentil. El respeto de las diferentes congregaciones en las que Pablo había tenido la oportunidad de predicar y donde ellos también habían tenido la oportunidad de trabajar. ¿Sí? Entonces, esos matrimonios, hermanos, activos que se necesitan hoy día en la iglesia, necesitan aprender estas características de Aquila y de Priscila. Trabajen juntos para Dios, hermanos. Apoyen el trabajo de su predicador o de sus líderes. Enseñen a otros con su experiencia, con su conocimiento, con lo que ustedes han logrado hacer. Conviértanse en personas que estén listas para hacer la obra al lado de su predicador o aunque no esté él. ¿Sí? Priscila y Aquila, eso, hermanos, fue lo que hicieron. Pero mire algo más. Ellos también aprendieron a usar, hermanos, su casa para las reuniones de la iglesia. Ya vimos aquí en Romanos capítulo 16, verso 5, que dice: saludad también a la iglesia de su casa. Y muy probablemente esto signifique que en la casa de Priscila y Aquila, la iglesia se reunía en Roma, alguna congregación allí. Pero mire, cuando vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 19, dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Sí? Priscila y Aquila, vamos a decirlo así, fueron de ese tipo de matrimonios activos, hermanos, en la obra, que usaron sus bienes en beneficio de la iglesia. Una de esas formas, o una de las maneras como lo hicieron, fue prestando su casa para que la iglesia se reuniera. ¿Quién de ustedes ha tenido alguna vez en su casa a la iglesia reuniéndose? ¿Quién? Ok. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Hermanos, ¿cuánto tiempo? Toda la pandemia. Ok. Hermano Andrés, ¿cuánto tiempo, hermano? Sí, ok. Por necesidad, ¿verdad? Por necesidad. Hay congregaciones que empiezan en la casa de hermanos. ¿Sí? Pero mire, conozco muchos hermanos que han empezado la obra en sus casas. ¿Y saben qué es lo primero de lo que se quejan? De que llega el momento que ya no aguantan. Ya no aguantan. ¿Por qué?
porque es su casa, ¿verdad? Imagínense por un momento que la casa donde usted vive, a partir de mañana domingo, la iglesia de la Nueva Escobedo se va a reunir ahí en su casa. Cada domingo. Cada domingo. Yo creo que a lo mejor el primer mes lo aguantamos, ¿verdad? Pero luego ya el segundo mes, al tercer mes, 1 año, 2 años, ¿sí? Y luego si ya estamos grandes y somos de los que nos gusta tener las cosas bien acomodaditas y ya no tenemos niños, y luego de repente van un montón de niños, ¿verdad? Y corren y tiran las cosas, y de tal manera que cuando se acaba la reunión, parece que hubo una batalla ahí, ¿verdad? Y simplemente para tener limpio todo y preparado. ¿A qué horas te tendrías que levantar? ¿Sí? Y luego que los hermanos nos gusta terminar la reunión y luego quedarnos a tomar café, ¿verdad? O a platicar, ¿sí? Y ahí te la pasas, y tú ya que quieres irte a dormir y no te puedes ir a dormir porque ahí están los hermanos. ¿Sí? Complicado, hermanos. Bueno, ellos usaron su casa para la reunión de la iglesia. Algunos hermanos lo han hecho así, hermanos, y han sido de gran bendición. Pero no piensa solamente en eso. Piensa en los bienes que tienes. ¿Y cuántos de esos bienes que tenemos, hermanos, los usamos para servir en la iglesia? ¿Sí? Pensemos, hermanos, en las complicaciones que pudieron sufrir Priscila y Aquila al tener la iglesia ahí. Pero pensemos, hermanos, también en la gran bendición que fue para ellos el poder servirle a la iglesia de esa manera. Siempre que tenemos la oportunidad de usar nuestros bienes en beneficio de la obra, hermanos, siempre será una oportunidad que Dios nos da para servirnos los unos a los otros. Mira, la iglesia del Señor, hermanos, debe de ser conocida. ¿Por qué razón? ¿Por qué debería de ser conocida la iglesia del Señor? Si me preguntas a mí, a lo mejor yo diría, no, la iglesia del Señor debe de ser conocida por que se predica la sana doctrina. La iglesia del Señor debe ser conocida por que los varones son los que predican. Debe de ser conocida porque adora conforme a lo que Dios ha mandado en la Escritura. ¿Sí? Pero ¿será esa realmente la principal razón por la que debe de ser conocida la iglesia del Señor? ¿Sabe que la respuesta es no? ¿Sabe que la razón por la cual la iglesia del Señor debe de ser conocida es por el amor y el servicio que nos prestemos los unos a los otros? Al menos cuando Cristo oró en Juan capítulo 17, oró por eso. ¿Sí? Padre, no te pido solamente por estos, sino también por todos los que habrán de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Allá afuera, hermanos, hay un mundo de gente que no vive en paz, ¿sí? Que sufre las consecuencias del pecado, que está en conflicto constante, una competencia constante de unos contra otros, mordiéndose, no literalmente, ¿verdad? Simbólicamente, mordiéndose unos a otros, quitándose unos a otros, afectándose unos a otros, inmisericordias los unos con los otros. Cuando vienen a la iglesia, hermanos, ellos esperan encontrar en la iglesia un lugar donde haya paz, donde haya tranquilidad, donde los que están allí muestran su amor a través de hechos, no de palabras, a través de acciones de servicio. Eso es lo que se espera. Entonces, cuando uno llega a una congregación y encuentra eso, uno dice, y aquí soy, y esto es lo que yo quiero, y esto es lo que yo busco. ¿Sí?
Cuando el hermano Julio dejó de predicar allá en Los Nogales, hermanos, que fue ahí donde nos conocimos, la iglesia resintió, hermanos, resintió. Y eso al paso del tiempo fue lo que me hizo a mí moverme de ahí. ¿Sí? Y otros nos movimos, hermana Panchita también, ¿verdad? ¿Se acuerda que usted estaba ahí también, hermana Panchita? Y anduvimos, mi esposa y yo y mis hijos estaban pequeños todavía, buscando dónde reunirnos, hermanos. Y fuimos de un lugar a otro, a varias congregaciones. Ya ni me acuerdo a todas las que fuimos. Pero cuando llegamos a San Bernabé, hermanos, y entramos ahí, tengo en mi mente todavía la imagen de la hermana Anita. ¿Quién conoció a la hermana Anita, la esposa del hermano Pío? ¿Verdad? Su sonrisa de la hermana, ¿verdad? Que me acuerdo que nos dijo, bienvenidos, ¿de dónde nos acompañan? Con su sonrisota así, ¿verdad? Bien buena la hermana. No, pues ya le dijimos de dónde venimos. Bienvenidos, hermanos, no pasen, vénganse. Y luego terminando, ¿qué van a hacer, hermanos? ¿Van a ir? Vamos a la casa a comer. Y nos llevó allá a su casa a comer, ¿sí? Y luego al rato llegó el hermano Pío y estuvimos todo el día con ellos, hermanos. Dijimos, de aquí somos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque encontramos un ambiente de amor, de ternura, de fraternidad, un ambiente de servicio, ¿sí? Entonces, la iglesia, o los que están afuera, eso buscan, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser de ese tipo de matrimonios que no le pensemos, hermanos, para usar nuestros bienes en el servicio de la iglesia, porque esa es la manera como vamos a demostrar que realmente nos amamos los unos a los otros. ¿Qué dice el apóstol Juan? Hijitos míos, no os améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sí? Ahora miren, por último, me quedan 5 minutos, ¿ok? Fíjense, también podemos aprender de Priscila y Aquila que cuando somos ese tipo de matrimonios activos, hermanos, que trabajamos juntos para Dios, que apoyamos el trabajo de nuestros líderes, que enseñamos a otros con palabras y con ejemplo, que evangelizamos al lado de nuestros predicadores o sin ellos, que usamos nuestros bienes, hermanos, para el servicio de la iglesia, hermanos. ¿Saben qué? De este tipo de matrimonios es de donde se va a formar el gobierno de la iglesia. ¿Sí? Por eso, hermanos, ahorita les preguntaba cuántos están casados, cuántos tienen hijos. Hagan todo su esfuerzo, hermanos, ¿sí? Para ser ese tipo de matrimonio del cual en el futuro, un día, la iglesia de Cristo en la Nueva Escobedo pueda tener sus ancianos, pueda tener la organización bíblica completa con ancianos, diáconos y evangelistas. ¿Sí? Tienen esa oportunidad, hermanos. Hermanos, que sus hijos están pequeños, todavía tienen en sus manos esa oportunidad de llevarlos por el buen camino para que cuando ellos ya sean grandes, sean cristianos fieles. ¿Sí? Que es uno de los requisitos que se requieren para ser un anciano de la iglesia. ¿Sí? Jamás una congregación va a poder llegar hasta ese punto de tener la organización bíblica si no tiene matrimonios activos. Matrimonios que estén trabajando juntos para el Señor, matrimonios, hermanos, que estén involucrados en la obra, que estén usando sus capacidades para el Señor. Nunca va a poder llegar a ese punto. Por eso, hermanos, yo les animo a que, sé que en esta congregación hay muchos matrimonios, ¿sí? Algunos son jóvenes, otros no tanto. Y sé que algunos de ustedes, hermanos, están muy cerca realmente de poder llegar a ser ancianos de la iglesia. Trabajen en lo que les falta. Trabajen en ello. Miren,
no quiero terminar, me falta ver una cosita más, pero quiero que vayan conmigo antes de terminar a la carta de Pablo a Tito. Perdón, la carta de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3. No es en los requisitos de Tito, sino de los de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Dice el verso 1. ¿Quién lo lee? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Está ahí nomás. Fíjense lo primero. Aquí es donde le quería. Hay dos cosas que quiero enfatizar. Primero, para animarle a eso. Si alguno anhela obispado, mire, si alguno anhela ser obispo de la iglesia, acuérdense que la palabra obispo, anciano y pastor significa lo mismo, es el mismo oficio. ¿Ok? Si alguno anhela ser obispo, y la palabra anhelar, fíjense, pónganme atención en esto, ¿sí? La palabra anhelar es como cuando haces esto. Yo estoy aquí y quiero agarrar ese vaso de agua. Así no lo alcanzo. Pero si hago esto, y yo me estiro a mí mismo, lo logro. La palabra anhelar aquí significa estirarse uno mismo para alcanzar una meta. Si usted desea ser anciano de la iglesia, hermano, en primer lugar, no hace mal. Por el contrario, lo que Dios quiere es que usted se estire a sí mismo. Estírese a sí mismo. ¿Qué le falta? Lo que le falta, búsquelo, adquiéralo, trabaje en ello para que lo alcance. Estírese a sí mismo. Si alguno se estira a sí mismo para ser obispo, dice, buena obra desea. Esa es la segunda parte que quiero enfatizar. Cuando alguien tiene el anhelo y se está preparando a sí mismo para ser anciano de la iglesia, eso es una buena obra. ¿Y que acaso Pablo no dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? ¿Y acaso Pablo no dice que nosotros debemos de ser celosos de buenas obras? Bueno, si alguien desea ser anciano de la iglesia, eso es una buena obra. Pero es de este tipo de matrimonios, como Priscila y Aquila, del que hemos estado hablando, del que la iglesia, hermanos, se va a nutrir para poder llegar al punto de tener el gobierno de la iglesia. ¿Sí? Cuando empezamos, hermanos, hicimos una pregunta diciendo quiénes somos como matrimonios. ¿Sí? Yo quiero terminar en esta hora con otra pregunta también. Y la pregunta es, ¿dónde estamos como matrimonios? ¿Hasta qué punto estamos de acuerdo a todo esto que hemos visto en estos minutos que hemos dedicado para estudiar la palabra? ¿Hasta dónde está mi nivel de involucramiento aquí en la congregación? Del 1 al 100, ¿hasta dónde estás? ¿Estás en 10, en 20, en 30, 40, 50? Si quieres ponerlos en términos más modernos, ¿cuántas rayitas de tu pila están marcadas ahí, verdad? Ahora, ¿cuántas rayitas tienes? ¿Sabes hasta dónde le puedes dar el teléfono, verdad? ¿En qué nivel estamos, hermanos? ¿Dónde estamos en cuanto a animar a otros matrimonios jóvenes, hermanos? Aquila y Priscila son sin duda alguna un gran ejemplo que Dios nos ha dejado a través de su palabra acerca de un matrimonio o de un matrimonio que estuvo permanentemente activo en la obra del Señor. Así que yo debo de preguntarme, ¿qué características de estas que hemos dicho tiene mi matrimonio? Yo como esposo, ¿qué me falta hacer? ¿Sí? Yo como esposa, ¿qué me falta hacer para hacer ese tipo de matrimonios
activos dentro de esta congregación. Mira, quiero terminar diciéndote esto. Si tú quieres hacer las cosas solo, no vas a poder. Necesitas oración. Necesitas ponerte en las manos de Dios. Necesitas dejar que Cristo sea el que dirija tu vida. Arrodíllate delante de Él. ¿Sí? Tómate de la mano de tu esposa esta noche y arrodíllate delante del Señor. No tienes que hacerlo literalmente, ¿verdad? Toma tu corazón ante el Señor y pídale a Dios por medio de Cristo que Él les ayude para hacer ese tipo de matrimonios que Él desea. Usted quiere ser anciano de la iglesia y le falta muy poquito. Oren juntos. Oren juntos. ¿Sí? Y pídenle a Dios que Él les ayude a completar lo que nos falta. ¿Sí? Si no nos hemos involucrado para nada en la obra, bueno, es tiempo de hacer un alto y decir, hasta aquí. Y rendirnos a los pies del Señor y decirle, Señor, yo solo no puedo, pero ayúdame. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a sanar al hijo de aquella mujer? Jesús le pregunta, ¿si cree? Y ella le dijo, yo creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Muchos hermanos a veces queremos, tenemos el deseo, pero por una o por otra razón hay obstáculos, como dijo Pablo, somos estorbados. Bueno, pidámosle al Señor que nos quite las cosas que nos están estorbando, para que seamos ese tipo de matrimonios que podamos hacer que la obra en este lugar sea todavía mejor de lo que es. Bueno, esta lección, hermanos, estuvo relacionada con esto. Hablamos de los matrimonios, pero no, yo les digo a los que organizan el taller de matrimonios, ¿qué hacen aquí? Les digo, ya el próximo, no hagan un matrimonio eso nada más de bacho becho, ¿verdad? Ya de puro amor. No, ahora hablen de responsabilidades que hay que tener en la iglesia. Hablen de eso, ¿verdad? Entonces, esta clase no fue de ¿qué me toca hacer a mí como mujer? ¿Qué me toca hacer a ti como varón? Eso ya lo sabes. No, ahora, ¿qué nos toca hacer como matrimonio, los dos, en nuestra congregación? La próxima vez que venga, si me invitan, porque las mujeres ya no me van a querer invitar, pero si me invitan otra vez, vamos a hablar ahora ya no como matrimonios, como familias. Como familias, ¿qué hacer para ser familias activas dentro de la congregación? Y les voy a invitar a que cuando llegue ese tiempo, y qué bueno que aquí ahorita hay jóvenes, traigan a sus hijos, ¿okay? Mayormente los que ya están siendo adolescentes, que ellos puedan aprender también la responsabilidad que tienen. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por invitarme y siempre será un privilegio estar aquí con ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Siempre cuando tenemos clases así, yo sé que cada uno de nosotros lo llevamos diferente perspectiva de lo hermoso y maravilloso que es la iglesia. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí sí me pasa. Y nos da fuerza, ¿verdad?, para poder seguir avanzando, aprendiendo. Pero el día de hoy, hermanos, regálenme 6 minutos más. Y lo voy a distribuir de esta manera. Deseo 3 voluntarios varones que tomen 2 minutos aquí en el púlpito para explicar, o si no explicar, para expresar su sentir, qué es lo que aprendieron de esta plática. Primero, 3 voluntarios. Hagan de cuenta que ahí está Priscila y aquí. 3 voluntarios. 3 voluntarios. ¿Yo puedo hacer uno? ¿Sí?
Bueno, ya, Fernando, ¿y quién más? ¿Quién más? Falta uno. Si no, lo digo. Santiago. No lo voy a calificar, hermano. No lo voy a calificar. Y el último que nos despidan la oración final, ¿de acuerdo? Pides por los alimentos, Santiago. ¿Sí? Bueno, pues de antemano agradecer a nuestro hermano Conrado por su plática, su estudio, como siempre quienes nos acompañan o vienen a enseñarnos, siempre va a ser un placer, ¿verdad?, el oírles y poder aprender más. Bueno, pues para mí, hermanos, como decía nuestro hermano Conrado, como muchas veces tenemos ciertos detalles, problemas por dominar o por cambiar, ¿verdad?, en nuestra persona. Pero creo que en esta parte, hermanos, yo considero que lo que aprendí en esta noche es precisamente el poder manejar o saber manejar más mi relación como esposo, con mi esposa, en cuestión de las cosas que hoy en este momento Priscila y Aquiles nos han enseñado por medio de la boca del hermano Conrado. Y que seguramente, hermanos, pues esto va a permitir que más adelante podamos seguir esforzándonos cada vez más. Yo creo que como pareja, creo que todavía necesitamos hacer mucho más. Nuestro hermano preguntaba a qué nivel podemos estar. Creo que pues aún todavía nos falta por seguir avanzando, por seguir aprendiendo como pareja, como matrimonio, como hombre o como mujer. Pero que, hermanos, hay una cosa bien importante para nosotros. Es muy estimulante el poder rodearnos. Creo que también es una parte muy importante rodearnos de hermanos que también nos estimulen a hacer lo mismo, a poder avanzar. Porque esto es algo que nos va a ayudar a poder crecer y poder, como decía nuestro hermano, tener, cuando ya no estemos, porque no vamos a estar, va a llegar un momento en que ya no vamos a estar, ¿verdad? Se quedan nuestros adolescentes, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad? Sí, nuestros nietos, y pues para que sigan avanzando. Pero, hermanos, yo el exhorto es que nuestros hermanos que usted lo sabe y usted conoce, animamos a que nos estimulen, ¿verdad? A que sigamos estimulando también a los demás matrimonios. Tenemos la bendición de tener muy buenos matrimonios. Yo lo he señalado y se los he dicho yo a más de uno. Tenemos, hermanos, matrimonios muy ejemplares, dignos de alabar, dignos de estimular, dignos de reconocer, y pues quisiéramos que fuéramos mucho más, ¿verdad? Mucho más los matrimonios que podamos tener esta visión de cada uno de ellos. Dios los bendiga, hermanos, que estén igual. Dios los bendiga, hermanos. Precisamente nuestro hermano Conrado decía referente a estos personajes de la Biblia, como Priscila y Aquila, este matrimonio pues entregado a las cosas de Dios y el cual tenemos como ejemplo de seguirle. Dice nuestro hermano Andrés que aquí hay parejas, matrimonios ejemplares. Es verdad, es muy cierto. Todos de antemano tenemos que tratar de llevar una vida delante de Dios en nuestro matrimonio buena y lo más apegado a las cosas divinas que Dios quiere en torno a nuestra familia. Yo realmente le doy muchas gracias a nuestro Dios porque yo tengo en mi familia el claro ejemplo de mis padres, que precisamente un mes cumplieron 50 años de casados y precisamente nuestro hermano fue el que les dio ese consejo bíblico. Y ese ejemplo como tal nos ayuda, a mí en lo particular, en seguir adelante en las cosas que Dios quiere para nosotros, para nuestro entorno familiar. Y nos falta muchísima vivencia dentro de las cosas de Dios. Tenemos que
dice nuestro hermano, checar nuestra pila, cómo está en su nivel de carga, pero si vemos que ya está en el color rojo, tenemos que volverla a conectar al cargador, recargarla para que no esté totalmente vacía y que se apague el celular, por decirlo de alguna manera, y que no se apague nuestras ganas, que no se apague nuestra espiritualidad delante de nuestro Dios, y mucho menos nuestro matrimonio, que es lo más sagrado para la iglesia. Esa es la realidad para la iglesia, para seguir adelante todos y sacar adelante en este barco en el que nos toca navegar como cristianos, como es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y muchas gracias a nuestro hermano por la enseñanza, y gracias a nuestro Dios precisamente porque Él nos da las ganas y las fuerzas de seguir adelante. Dios les bendiga. Buenas noches. Primeramente, qué gusto tener siempre al hermano Jesús Conrado. Yo no sé si se acuerda del hermano, porque yo creo, a mí se me olvidan un poquito las cosas, pero yo creo que quizás hace 17 años que lo conocí en Los Nogales con Julio, y él hablaba de tenderle la mano a nuestros hermanos, no solamente a los líderes, sino a nuestros hermanos que lo necesitan. Y recuerdo que en ese entonces yo tenía necesidad de trabajo, y recuerdo que el hermano me ofreció apoyo para trabajar con él. No recuerdo si usted es contador, hermano, o algo así. Recuerdo algo de eso. Yo para eso estaba estudiando. Y pues bueno, muy agradecido por esas palabras que me dijo el hermano, por querer ayudarme. Con el tiempo, pues se me abrieron las puertas, tuve oportunidad de trabajar, gracias a Dios que nunca se olvida de nosotros, que siempre de alguna manera nos abre las puertas para que nosotros podamos tener el sustento en nuestras casas. Le agradezco enormemente a nuestro hermano Jesús, a nuestros predicadores, a nuestros maestros, porque sé que ellos se matan mucho estudiando, ¿verdad? Por darnos la palabra, que indudablemente es la palabra de Dios para nuestras vidas. Yo hoy venía con dolor de cabeza, cansado, le decía a un hermano, Benny, que tenía mucho trabajo ayer, hoy todavía me levanté temprano a trabajar, un poco estresado, pero tenía esa idea de aprender, de escuchar el mensaje de Dios, y yo creo que con esas ganas que tenía, pues me mantuve despierto, y gracias por las palabras, porque independientemente de qué clase de problemas tengamos en nuestras casas, a través de la palabra de Dios nos damos cuenta de que debemos de tener ánimo para seguir adelante, y yo con eso me quedo, con que tenemos que tener ánimo, tenemos ejemplos en la Biblia, y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y que Dios ponga los medios para que los que anhelemos ser ancianos, Dios permita que lleguemos a hacerlo para el bien y el crecimiento de la iglesia. Los invito a ponerse de pie y vamos a agradecer por sus alimentos. Oremos. Amoroso Padre, que reinas y moras en todo lugar,